Lo normal cuando surge un conflicto entre patronos y trabajadores, lo normal es de que se lleve o se resuelva por medio de una negociación en la vía directa, ¿verdad? Nosotros le hacemos una solicitud al patrono y el patrono entra a conocer la solicitud. Miren, pueden ser cosas sencillas. Mire, patrono, fíjese que nosotros lo que queremos es de que nos reduzca la jornada a 1 hora, porque no nos da tiempo a regresar a nuestras casas en la noche, se va el bus. Entonces el patrono podría decirles, está bien, yo les puedo reducir la jornada a 1 hora, pero ustedes normalmente no vienen a trabajar sábado, ahora vendrían a trabajar sábado día. Entonces, miren, entran en una negociación a discutir el problema y lo resuelven en la vía directa, negociando directamente. De esta forma podemos negociar un pacto colectivo. Lo normal, digamos, para negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, debería de ser de que los trabajadores le hacen la solicitud al patrón de negociar el pacto y el patrono debería entrar a negociar. Ya si el patrono no entra a negociar o si entra a negociar pero no logramos un acuerdo, pues vamos a ver, hay otros procedimientos para resolver el conflicto. Pero el primero, el primer procedimiento para la resolución de conflictos se llama arreglo directo y lo tenemos a partir del 374. Acá, los trabajadores en el arreglo directo hay dos posibilidades. Puede ser que los trabajadores estén sindicalizados o puede ser que los trabajadores no estén sindicalizados. No hay sindicato en la empresa. Entonces, si los trabajadores están sindicalizados, lo normal es de que a ellos los represente el sindicato. Entonces, normalmente ellos le hacen la solicitud al sindicato y el sindicato se hace la solicitud al patrón y los trabajadores. Pero, ¿qué pasa si los trabajadores no son sindicalizados? Igual, aquí los trabajadores también se pueden reunir. ¿Se acuerdan de que antes hablamos de un grupo coaligado? Eh, el grupo coaligado es una asociación de trabajadores, ¿verdad? Es una forma de organización colectiva de trabajo, pero esta se organiza de forma temporal. Tenemos una solicitud que hacerle al patrono, nos reunimos, formamos el grupo coaligado, ¿verdad? Los que vamos a hacer la solicitud, nombramos a las personas que nos van a representar y los mandamos con el patrono para que nos hagan, nos hagan el favor de hacer la solicitud, de hacerle dar la solicitud al patrón. Entonces, eso es un grupo coaligado, pero la idea del grupo coaligado, a diferencia del sindicato, es que el grupo coaligado tiene carácter temporal. Hacemos la solicitud al patrono, una vez resuelta la solicitud, el grupo coaligado desaparece, ¿verdad? Porque su carácter es meramente temporal, no como el sindicato que es eh, permanente. ¿Qué es un grupo coaligado? Un grupo coaligado es una forma de organización colectiva de trabajo, es una forma de organización colectiva de trabajo formada únicamente por trabajadores, formada únicamente por trabajadores que se asocian de forma temporal, que se asocian de forma temporal, sin adquirir personalidad jurídica, sin adquirir personalidad jurídica, cuyo objetivo, cuyo objetivo es resolver un conflicto de poca trascendencia. Un conflicto de poca trascendencia. Los trabajadores quieren algo, se lo piden al patrono y el patrono entra a negociar con ellos. Y puede ser de que en esa negociación logremos algún acuerdo. O puede ser que logremos algunos acuerdos y que en otras cosas no nos pongamos de acuerdo.
Entonces, hacemos un convenio en lo que nos pusimos de acuerdo y vamos a resolver el conflicto en lo que no nos pusimos de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo algo que pedirle al trabajador, al patrono, esto puede ser un conflicto. O, por ejemplo, al revés, el patrono necesita que los trabajadores se queden trabajando una hora más o 2 horas más durante un mes, lo cual no sería problema, pero lo que pasa es de que el patrono durante ese tiempo eh, quiere ponerse de acuerdos para que no le cobren esas horas extras, por darles un ejemplo. Entonces, ahí podemos entrar en la negociación. Entonces, pero normalmente quienes van a hacer la solicitud son los trabajadores. Ah, mire, patrono, fíjese que tenemos tantas madres trabajadoras y no tienen dónde dejar a sus hijos, ¿será que usted nos podría ayudar con una guardería? Mire, señor patrono, no tenemos un lugar donde almorzar. Ah, queremos que nos hagan un comedor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, fíjense, artículo 374. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo. Por eso les digo, miren, lo normal es que el trabajadores y patronos deberían de resolver los conflictos de forma directa. ¿Va? Se juntan a negociar, platican y resuelven el conflicto. Es lo normal, eso sería lo ideal. Con la sola intervención de ellos o con la de cualquiera otros amigables componedores. Lo pueden hacer ellos solos o pueden tener algún amigable componedor. Los amigables componedores son como árbitros, ¿verdad? Que ellos lo que van a hacer es de que van a estar ahí para tratar de guiar a las partes hacia un acuerdo, ¿verdad? Pero no están a favor de ni uno ni de otro, sino que ellos son imparciales, ¿verdad? Pero ellos solo van procurando, ¿verdad? De tomar las medidas necesarias o ir platicando con ambas partes para que logren alcanzar un acuerdo. No son los amigables componentes. Entonces, aquí es donde viene la diferencia. Miren, pueden ser trabajadores sindicalizados o pueden ser trabajadores no sindicalizados. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Entonces, miren, la idea es que los trabajadores se organizan y ellos van a nombrar un comité ad hoc. El comité ad hoc es cuando ellos nombran a los representantes de los trabajadores, que son los que van a realizar la negociación al trabajador. Entonces, el comité ad hoc son los representantes de los trabajadores. Y estos ellos van a ser los encargados, porque imagínense, tenemos 100 trabajadores y los 100 trabajadores quieren ir a hablar con el patrono. No va a hablar nadie. Entonces lo que necesitamos es nombrar a un grupo de personas, a un comité ad hoc, para que ellos sean los encargados de llevar las solicitudes de los trabajadores o las exigencias o las quejas, como le quieran llamar, al patrón. Y eso lo pueden hacer ellos verbalmente, se pueden reunir con él o lo pueden hacer por escrito también, una solicitud escrita. Pero se dan cuenta, eso no es un sindicato todavía, aquí es una unión nada más de los trabajadores para resolver un conflicto que hay, ¿verdad? Pero no hemos llegado todavía al punto de constituir un sindicato. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta. Cuando así procedan, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que le sea posible.
Entonces, miren, se forma el comité ad hoc que van a ser los encargados de negociar con el patrón y estos van a hacer sus solicitudes, ya sea verbales o por escrito, siempre de forma respetuosa. De forma respetuosa. Lo que pasa es que yo les digo porque hay de sindicatos a sindicatos, jóvenes. Yo, por ejemplo, yo me recuerdo en el sindicato del MAGA, que fue en el último lugar donde yo trabajé, ahí el jefe del sindicato era un señor que se llamaba Don Julio. Miren ustedes, Don Julio, él obviamente era sindicalista, él peleaba por los derechos de los trabajadores, pero nunca, nunca él se refirió a nosotros, pues nosotros éramos representantes del patrón, nosotros éramos asesoría jurídica laboral. Entonces nosotros defendíamos los intereses del patrono, él, y constantemente teníamos que hablar con ellos. Nunca el señor llegó altanero, llegó, exigía, pero con respeto, ¿me entienden? O sea, lo que quiero decir. Ellos siempre, siempre se comportaron de una forma muy, muy, muy correcta. Una vez digo nada más que el señor perdió un poquito los estribos, pero y hasta se le salieron un par de malas palabras, pero era muy raro. Fue la única vez, yo como 4 años, fue la única vez que lo vi a él decir algo así. Entonces, pero no todos los sindicalistas son así. Muchas veces ellos llegan a exigir, a, a, ahí sí que casi que a tratar al patrono como que si fuera él el empleado. Entonces, toda solicitud que tenga que hacer los representantes del trabajador, el patrono, tienen que hacerse siempre con el debido respeto, ¿verdad? Siempre en forma atenta, respetuosa. Y si así es, entonces el patrono no se puede negar a recibir, ni el patrono o su representante, ¿verdad? Porque no siempre va a ser posible, no siempre va a ser posible que esté el patrono, pero puede ser su representante. Bien, cuando ellos ya han hecho llegar al patrono su solicitud, la ley establece que puede ser verbal o puede ser por escrito. Yo recomiendo hacerlo por escrito porque entonces ahí ya tenemos una constancia. Mire, le hacemos ya esto y firme de recibido. Entonces yo aquí ya tengo una constancia de que yo ya le entregué el original de esta copia que tiene el sello de recibido. Entonces, miren, yo ya puedo demostrar que realicé la solicitud. Esto para efectos de si no resolvemos el conflicto. Por ejemplo, si el patrón no quiere entrar a conocer, entonces podemos ir a uno de los otros procedimientos. Pero vamos a ver qué es lo que puede hacer el patrón. Entonces, miren, 375. Negociación. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo y dentro de las 24 horas posteriores a su firma. Entonces, miren, si nosotros alcanzamos un acuerdo, como les decía, por ejemplo, los trabajadores le dicen al patrono, mire patrono, si nos queremos ir una hora más temprano todos los días, pero queremos que nos reduzcan una hora la jornada de trabajo. Pues entonces viene el patrón y dice, pero miren, entonces ahí me van a trabajar menos. Entonces yo lo que quiero es de que ustedes vengan a trabajar el domingo de mediodía. Los trabajadores se acuerdan que está bien, porque lo que quieren es hacerse más temprano porque los deja el bus, ¿ya? Para poder llegar a sus casas sin dificultades. Entonces llegan a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si llegamos a un acuerdo? Hay que hacer constar el acuerdo en acta, ¿verdad? En acta. ¿Qué tipo de acta? Bueno, miren, pues normalmente es en un libro de actas, ¿verdad? Se lleva a cabo un libro de actas. Y si no, pues yo lo haría en acta notarial. Si no tenemos libro de actas, pues yo lo haría constar en acta notarial. De esa acta tenemos que mandar una copia auténtica dentro de las 24 horas siguientes a la Inspección General de Trabajo. Entonces, miren, el arreglo directo es bien fácil porque se organizan los trabajadores en el grupo coaligado. Como les digo, aquí no hay necesidad de inscribirse ni nada como un sindicato porque es temporal. Entonces, se reúnen los trabajadores, se organizan, ellos nombran a sus representantes, mandan al representante con un pliego de posiciones, por así decirlo, ¿verdad?
un pliego de peticiones, perdón. Y en ese pliego de peticiones, pues está lo que los trabajadores quieren. ¿Qué es lo que los trabajadores le están pidiendo al patrón? Y entonces el patrono, lo normal es que entre a conocer la solicitud de ellos y entre a negociar. Se siente con ellos y bueno, muchachos, platiquemos, ¿verdad? En el punto uno sí es posible. El punto dos es posible. El punto tres negociemos. El punto cuatro definitivamente no se puede. Ah, pero muchas veces en la negociación incluyen cosas que no quieren porque ya saben que les van a descartar algunas, ¿va? Entonces, se trata de llegar al final a una negociación, a llegar a un acuerdo. Entonces, vamos a hacer constar ese acuerdo en acta y luego vamos a remitir dentro de las 24 horas siguientes a la firma del acuerdo el acta a la Inspección General de Trabajo. La remisión la harán los patronos y en su defecto los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad política o de trabajo local. ¿Estamos bien? Entonces, miren, lo obligado principalmente a remitir dicha copia autenticada a la Inspección General de Trabajo es el patrón. Pero si no lo hace el patrono, también lo puede hacer el trabajador, ¿verdad? Y lo pueden hacer directamente, o sea que es directamente ir a la Inspección General de Trabajo que está ahí en el, en el edificio donde está el Ministerio de Trabajo, ahí es la Torre Empresarial, se llama, está en la Séptima Avenida, como 2 cuadras antes de la Torre del Reformador, ahí. Entonces, en el primer nivel, en primer y segundo nivel está la Inspección de Trabajo, pero donde se ponen las denuncias creo que es en el primer nivel. Ahí es donde les reciben los documentos. Entonces, se remite a la, a la Inspección General de Trabajo o puede también enviarse por medio de una autoridad de trabajo. Por ejemplo, que hay una sede de la Inspección de Trabajo en Escuintla. Entonces lo podemos enviar, nosotros estamos en Escuintla, supongamos, lo podemos enviar a la Inspección de Trabajo, a la sede de la Inspección de Trabajo, y ellos lo van a remitir para la sede de Guatemala, ¿no? Pues que la Inspección General de Trabajo tiene sedes departamentales y tiene sedes regionales. Por ejemplo, la de Shell es regional, ¿verdad? La de Escuintla es departamental, me recuerdo yo. Entonces, bueno, ahí están, ahí es donde tiene que remitirse dicho acuerdo. Ahora, ese acuerdo lo enviamos nosotros a la Inspección de Trabajo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que la Inspección de Trabajo lo apruebe, pero o sea, la Inspección de Trabajo lo que va a verificar es de que en el acuerdo que hayamos realizado no se viole ningún derecho para los trabajadores. O sea, no es que ellos van a entrar a decirnos está bien o está mal el acuerdo, sino que ellos básicamente van a revisar únicamente que el acuerdo que nosotros realizamos no viole los derechos de los trabajadores, ¿verdad? O sea, podemos tomar nosotros la decisión que sea siempre y cuando no se violen los derechos de los trabajadores. Siguiente párrafo. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. ¿Estamos bien? Entonces, lo que va a revisar la inspección es que los acuerdos no contraríen disposiciones legales que protejan a los trabajadores. Y después de eso, pues van a verificar que sean cumplidos, ¿verdad? Que sean cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado será sancionado con multa de 10 a 20 quetzales si se tratara de los trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de que las infracciones, de que los infractores fueran patronos. Entonces, si no cumplimos con lo que nosotros mismos acordamos, nos van a poner una multa de 10 a 20 quetzales si son trabajadores los que incumplieron y de 200, de 100 a 200 quetzales si se tratara de patronos. Sin perjuicio de que la parte que hubiere cumplido puede exigir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que les hubieran causado.
O sea, este acuerdo se puede ejecutar ante los tribunales de trabajo y previsión social. Por ejemplo, si el patrono se compromete que va a realizar una, una guardería, por ejemplo. Mire, patrono, fíjese que queremos que nos haga la guardería. El patrono dice, ah, sí, 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 yo se las voy a hacer. Y firmemos el acuerdo. Pero dice el patrono, ah, les voy a decir que sí, y ya después no se las haga. Solo para que no dejen de estar molestando. Pero este acuerdo que alcanzamos, el patrono no lo cumple. Entonces, la inspección de trabajo, ellos van a estar vigilando que se cumpla, porque esta es una de las funciones que tiene. ¿Ya vieron? Ellos no solo van a probar y verificar que no contenga ninguna violación a la ley, sino que una vez ya aprobada el acuerdo, ellos van a verificar que se lleve a cabo el cumplimiento de dicha obligación contraída. Y si no, entonces la inspección puede promover la multa, ¿verdad? Para la parte que haya incumplido. Pero sin perjuicio de que esto se pueda ejecutar, establece la ley, ante los tribunales de trabajo y previsión social. O sea que este acuerdo se puede ejecutar, es un título ejecutivo para eh, ejecutarlo por medio de un tribunal de trabajo. Entonces denunciamos al juez, mire señor juez, no quieren cumplir con nuestro acuerdo, entonces, por favor, haga que lo exige, que lo cumpla, o exíjale al patrono que lo cumpla. Y el juez, con su poder coercitivo, pues puede obligar, ¿verdad? Artículo 376. Cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que hable el artículo 374, sus miembros lo informarán a la Inspección General de Trabajo mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Eso se refiere a los miembros del comité ad hoc, ¿verdad? A los miembros del comité ad hoc. Entonces, cuando los miembros del comité ad hoc ya estén nombrados, se le va a avisar a la inspección de trabajo el nombramiento de estos miembros del comité ad hoc, ¿verdad? Y esto tenemos 5 días desde su nombramiento para poderlo avisar. ¿Estamos bien? ¿Y quiénes son Sí, los encargados de avisar? Los propios miembros, ¿verdad? Los miembros del comité. Platiquemos entonces un poco sobre la conciliación y el arbitraje. La conciliación. ¿Qué sucede cuando no logramos nosotros alcanzar un acuerdo? Estamos en el mismo problema. Surge un problema, surge un conflicto entre trabajadores y patronos. Los trabajadores le hacen llegar al patrono el pliego con sus peticiones. Pueden ser trabajadores sindicalizados o no, ¿verdad? Si son no sindicalizados, aplica lo que vimos del grupo Coaligar, ¿verdad? Y si son sindicalizados, puede ser el sindicato que los va a representar. Entonces, acá igual, el patrono puede entrar a negociar directamente y si se resuelve, se llega a un acuerdo, pues suscribimos el acuerdo, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando no nos pusimos de acuerdo en algo o en nada? ¿Verdad? En algo me refiero a yo, habían 10 puntos de los cuales me estaban solicitando los trabajadores y acordamos 6. Y hay 4 en los que no alcanzamos un acuerdo. Entonces, miren, podemos hacer un acuerdo sobre los temas en los que sí lo logramos y podemos seguir el procedimiento de conciliación que vamos a ver a continuación respecto a los demás puntos. O si no alcanzamos ningún tema, pues puede ser que sometamos todo
todo el asunto ante el Tribunal de Conciliación. Bien, artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, o sea, miren, aquí ya de entrada, ya ven ustedes de que es un conflicto de mayor trascendencia. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la definición del grupo coaligado, estos se reúnen de forma temporal sin personalidad jurídica, pero para resolver un problema o un conflicto de poca trascendencia? Aquí ya no estamos hablando de un conflicto de poca trascendencia, porque se dan cuenta ustedes que establece un conflicto que sea susceptible de desencadenar una huelga, un paro. Aquí estamos hablando de palabras mayores, son conflictos trascendentes, definitivamente. Entonces, miren, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, primer paso, miren, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones. Entonces, miren, el primer paso es que los trabajadores no sindicalizados, vamos a hablar de los trabajadores, son los que normalmente hacen la solicitud. Podría ser el patrono también, como les expliqué al principio, y como establece el artículo 377. Pero hablemos de trabajadores. Entonces, los trabajadores surge un conflicto que puede causar una huelga, entonces los trabajadores lo primero que van a hacer es que van a no sindicalizados, trabajadores no sindicalizados, van a hacer un pliego de peticiones. Un pliego de peticiones, ¿qué es? Pues básicamente es un listado con las peticiones que le quieren hacer los trabajadores al patrón. ¿Ya? Entonces le queremos hacer llegar el siguiente pliego de peticiones. Uno, tal cosa. Dos, tal cosa. Tres, tal cosa. ¿Cuántas peticiones pueden ser? No hay un límite, puede ser una, pueden ser 25, ¿me entienden? No hay ningún problema. Y segundo, ahí mismo en el pliego de peticiones, ahí deben de designar a ellos a las personas que los van a representar, que van a ser tres delegados, ¿verdad? Tres trabajadores que los van a representar a ellos. Miren, en el que asimismo, pues, se refería a, o trabajadores no sindicalizados elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones y, y en el que asimismo designarán tres delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto, a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Entonces, en ese pliego de peticiones, cuando los trabajadores hagan el pliego de peticiones al patrono, ahí tienen que nombrar a ellos de una vez a sus tres representantes. Y en ese mismo pliego, ahí debe establecer si esos representantes están autorizados para negociar. Hay dos formas en que lo pueden hacer, en definitiva o ad referéndum. ¿Qué diferencia hay? En definitiva quiere decir de que ellos fueron facultados para los trabajadores para tomar un acuerdo. O sea, lo que acuerden los tres representantes de los trabajadores, ese es el acuerdo que van a tomar eh, por parte de ellos, ¿verdad? Entonces eso se llama estar autorizados para llegar a un acuerdo en definitiva. Ahora, ¿qué es un acuerdo ad referéndum? Es básicamente lo mismo. Los representantes de los trabajadores van a llegar al acuerdo con los patronos. Lo único que ad referéndum quiere decir que ese acuerdo al que llegaron los representantes lo tienen que someter a votación de todos los trabajadores. Es quienes deciden cómo los van a facultar, los mismos trabajadores. Los mismos trabajadores deciden si les van a dar autorización al referéndum o para que negocien en definitivo, o para llegar a un acuerdo en definitivo. ¿Estamos bien? Esa es la diferencia entre ad referéndum y en definitivo. Y en el siguiente párrafo establece lo mismo, pero para trabajadores y patronos sindicalizados, porque el párrafo anterior eran no sindicalizados.
Si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a tres de sus miembros que designará la propia Asamblea General. ¿Cómo ven? Pues miren, si es sindicalizado, entonces lo que le corresponde hacer al comité ad hoc, ¿verdad? A los representantes de los trabajadores, eso lo va a hacer el comité ejecutivo del sindicato. Y la representación la va a tener el propio comité ejecutivo en pleno o se pueden nombrar a tres miembros de dicho comité para que representen a los trabajadores. Ahora, acá estamos hablando nosotros de que ya fracasó la negociación con el patrón, ¿verdad, jóvenes? Aquí ya fracasó la negociación con el patrono, porque si nos hubiéramos arreglado en arreglo directo, pues no hay necesidad de llegar hasta acá. Entonces, miren, los trabajadores no pudieron resolver el conflicto con el patrono, entonces designan a tres trabajadores, hacen el pliego de peticiones y los facultan a ellos para tomar una decisión, para tomar un arreglo, ¿verdad? Y si fueran sindicalizados, pues el comité ejecutivo del sindicato le corresponde. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? ¿En qué van a representar ellos a los trabajadores? Ya sea el comité ejecutivo del sindicato o los representantes si fueran trabajadores no sindicalizados. Pues básicamente ellos van a representar a los trabajadores en el planteamiento del conflicto colectivo, ¿verdad? El conflicto colectivo. ¿Cómo planteamos el conflicto colectivo? Pues lo tenemos que plantear ante el juez de trabajo y previsión social, ¿verdad? Porque van a ver ustedes que, digamos, los tribunales de conciliación y arbitraje no están, o sea, no son un tribunal de conciliación constituido como tal, sino que son los propios jueces de trabajo, pero cuando se les plantea un conflicto colectivo, ellos tienen que conformar el tribunal de conflictos, ya sea de conciliación o de arbitraje. Ahorita vamos a ver eso. Pero ahorita estamos en el planteamiento del conflicto. ¿Ante quién voy a plantear yo el conflicto? Supongamos de que yo soy uno de los representantes de los trabajadores. Ya tengo mi pliego de peticiones, ya estoy autorizado para negociar al referéndum o para alcanzar un acuerdo al referéndum, mejor dicho. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Miren, tenemos que plantear el conflicto. Plantear el conflicto para verlo de una forma sencilla es como presentar la demanda, pues. Pero que no es una demanda, sino que se llama planteamiento del conflicto colectivo. Los delegados o los representantes sindicales en su caso harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrón o trabajadores o sindicato emplazado, según sea el caso, a más tardar al día siguiente de su recepción. Para el efecto, la parte demandante deberá presentar junto con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en la forma prevista, ¿verdad? Entonces, miren, hay que presentar una solicitud. Lo que pasa es que si ustedes leen acá, eh, a veces como que nos da la impresión de que solo hay que presentar el pliego de peticiones, ¿no? Pero hay que hacer la solicitud, pero hay que hacer la solicitud y junto con la solicitud, vale, peticiones. Entonces, vamos, ya necesito cambiar lentes, ustedes ya necesito lentes para ver de cerca. Para el efecto, cuando se trate de discusión de un pacto colectivo, o sea, este conflicto puede ser que lo que estemos buscando sea negociar un pacto colectivo, podría ser resolver cualquier otro conflicto, ¿verdad? Entonces, aquí en este artículo, en esta parte que voy a leer a continuación,
Se refiere a cuando el conflicto es lo que estamos buscando es un pacto colectivo o la negociación de un pacto colectivo. Cuando se trata de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra para su discusión en la vía directa y se estará lo dispuesto por el último párrafo del artículo 151 de este código. Vencido el término previsto, dicha disposición se procederá conforme a lo dispuesto en este capítulo en lo que sea aplicable. O sea, si lo que estamos negociando, o sea, lo que estamos buscando discutir es un pacto colectivo, entonces en este caso nos van a enviar a negociarlo en la vía directa. Pero supongamos de que fracasa la vía directa o no se trata de un pacto colectivo, es otra cosa. Entonces, ¿qué vamos o cómo vamos a continuar? Si el patrono infringe esta disposición, no, perdón. Efecto del tratamiento, 379. Acá nos encontramos ante alguno de los casos de inamovilidad. Les explico esto rapidito. Cuando está planteado el conflicto colectivo, es cuando nosotros normalmente le llamamos o coloquialmente le llamamos, es cuando la empresa está emplazada, ¿verdad? O el patrono está emplazado. ¿Qué quiere decir esa palabra que está emplazado? Quiere decir que le plantearon un conflicto colectivo de carácter económico social, ¿verdad? Básicamente, a eso es a lo que se refiere cuando está emplazado. Entonces, cuando ya está emplazada una empresa, un patrono, es cuando ya se planteó el conflicto. ¿Sí? Una vez planteado el conflicto, ¿verdad? Ahí ya entran en vigencia las normas que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que sucede es que una vez estando emplazada o emplazado el patrono ya no puede terminar ningún contrato de trabajo. Porque los trabajadores gozan de inamovilidad. ¿Qué quiere decir? Que el patrono no los puede despedir. Entonces siempre me dicen, mire, Héctor, ¿y qué pasa si un trabajador cometió una falta? ¿No lo puedo despedir? De la forma normal, no. Tenemos que acudir ante el juez de trabajo y previsión social que está conociendo del conflicto colectivo y le solicitamos una autorización para terminar el contrato. Ojo, esto no tiene nada que ver con la justicia o injusticia del Estado. Puede ser que haya causa justa, pues aquí solo le estamos pidiendo autorización para poder terminar el. Entonces, cuando el juez nos autoriza, ya con la autorización firme del juez, entonces nosotros ahí podemos terminar el contrato. Yo les decía que esto no juzga sobre la justicia o injusticia del contrato, porque ya terminado el contrato de trabajo, el trabajador puede ir al juez, denunciar su despido injustificado, y entonces él nos podrían obligar, si procede, a pagar una indemnización por tiempo de servicio. Pero ¿qué pasa si no le pedimos esa autorización al juez? Si nosotros solo despedimos al trabajador. Nos pasaba. Yo llegué a trabajar ahí en esta institución que les digo, y ahí había, miren, pues ahí había trabajadores 029, contrato 029, pero el problema era que le hacían el contrato año con año a la gente. Entonces había gente, por ejemplo, que tenía 5 años, 8 años, 12 años, 16 años, 20 años de estar ahí, 029. Entonces, estos contratos ya cumplen las características de un contrato de trabajo, entonces cualquier juzgado de trabajo les va a dar el carácter de relación laboral, que reúnen los requisitos de contrato de trabajo. Entonces, pero en su mente, los servidores o los funcionarios que dirigen el ministerio, para ellos es un contrato por servicios profesionales. Entonces, cuando les dan ganas de terminarlo, los terminan. Y es que el contrato 029 lo degeneraron, porque digamos, ese contrato es para asesores. Yo contrato a una persona para que venga a asesorar en un tema determinado por un tiempo determinado, termino el contrato y se acabó.
Pero el problema es de que aquí simulan los contratos, aquí hacen ver como que si fuera un contrato de servicios profesionales, pero realmente lo que están creando es una relación de trabajo. Bueno, pero esa es otra historia. El caso es de que ellos venían y sacaban a los 029, terminaban los contratos sin autorización judicial. Yo les decía, no, hombre, es que miren, tenemos que pedir la autorización. Va, pídala, pues me dijeron una vez. Jóvenes, eso fue en noviembre de 2018. Salí yo del MAGA y no había regresado la autorización judicial. ¿Verdad? Porque esa no la pedíamos nosotros, sino que lo enviábamos a la PGN y la PGN era la que pedía la autorización, que son los representantes del Estado. Bueno, el caso es de que se desesperaban y como no venía la autorización judicial, entonces venían. Entonces los trabajadores, ¿qué es lo que sucede? Ellos denuncian ante el juez que está conociendo del proceso colectivo que les terminaron el contrato. Y fíjense pues, el juez en el acto, o sea, porque aquí no entramos a probar nada, en el acto los tiene que reinstalar. A ver cómo lo establece la ley. Y cuando esa reinstalación ya está firme, normalmente los patronos apelan, ¿verdad? Entonces, cuando al fin ya está firme la reinstalación, el patrono debe reinstalar al trabajador en el mismo puesto, bajo las mismas condiciones, quiere decir, en el mismo puesto que tenía antes, ganando lo mismo, el mismo sueldo, mismo horario, mismo todo. Y aparte, le tiene que pagar todos los salarios dejados de percibir, desde que lo despidieron hasta que se hizo efectiva su reinstalación, hasta que le empezaron a pagar su sueldo. Entonces, miren todo el tiempo que el trabajador estuvo holgando, digamos, estuvo sin trabajo. Es como que si lo hubiera trabajado, porque se lo tienen que pagar. ¿Ah? Todos los salarios dejados de percibir desde su despido hasta su reinstalación, ¿verdad? Porque ese es el efecto de la reinstalación. El efecto de la reinstalación es que como que él sí nunca se hubiera ido. ¿Ah? Lo reinstalan a su puesto de trabajo como que si él nunca se hubiera ido. Entonces, ese efecto es lo que tenemos en el artículo 379. Establece, desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que los patronos y trabajadores no pueden tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Miren, no solo protege al trabajador, también protege al patrón. Ni uno ni otro puede violar los derechos del otro. ¿Estamos bien? Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con una multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Esto es especial. Miren, pues aparte de que más adelante vamos a ver lo de la reinstalación, ya por el solo hecho de terminar el contrato, al patrono le ponen una multa de por lo menos 10 salarios mínimos. 24,000, 26,000 quetzales, depende del año, como van cambiando los salarios mínimos, ¿va? Entonces depende del año en que haya sido. Pero miren, ya 10 salarios mínimos normalmente eran como 24,000, 26,000 quetzales. Y si persisten en no cumplir la orden de reinstalación, nos van a aumentar la multa en un 50%. Entonces a veces las multas llegaban a 40 y pico mil, a 30 y pico mil quetzales. Aparte de todos los salarios que dejados de percibir que tenía que pagar el ministerio. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado a los trabajadores y hacer efectivo el salario y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida.
Si es trabajador o si fuera colectivamente un sindicato quien infringe esta disposición, será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. O sea, los dos les van a poner la multa. Lo único que sí es el patrono el que cumple de 10 a 50 salarios mínimos. Y si aún ya ordenada la reinstalación no cumple, entonces le van a poner 50% más. Y en el caso de los trabajadores, de 1 a 10 salarios mínimos, es lo que les van a imponer. Entonces, ya vieron, el patrono, el trabajador, tiene derecho a que lo reinstalen y a que le paguen los salarios dejados de percibir. Artículo 380. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, o sea, al momento de del planteamiento del conflicto, vieron que solo con plantearlo, solo con presentar la solicitud ya está planteado, aunque el juez no haya resuelto nada. Desde el momento en que nos ponen el sello de residuo, desde ese momento ya está planteado el conflicto y ya está la inamovilidad de los trabajadores. Entonces, ¿qué tiene que hacer el patrono si quiere terminar un contrato? Bueno, vamos por partes. Artículo 380. A partir del momento a que se refiere al artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizada por juez, quien la tramitará, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos y en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. Si aún así persiste la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. O sea, aquí lo que pasa es de que si el juez ordena la reinstalación y no la cumple el patrono, entonces lo van a certificar lo conducente por el delito de desobediencia, sin que esto implique que, o sea, sin que esto implique que no tiene que reinstalar al trabajador, o sea, igual tiene que reinstalar al trabajador. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal. Y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo se haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable cuando infrinja el derecho de inamovilidad que se refiere al artículo 209 de este código, que se refiere a la constitución del sindicato, ¿verdad? Cuando se está constituyendo un sindicato, ¿se acuerdan? Los miembros del comité ejecutivo, perdón, los miembros fundadores del sindicato tienen inamovilidad. Entonces se les va a aplicar este mismo procedimiento. Entonces ya se dieron cuenta, si una vez esté planteado el conflicto colectivo, es cuando lo conocemos como que ya está emplazado el patrón. Una vez emplazado el patrón, o sea, planteado el conflicto colectivo, él no puede despedir a nadie sin autorización judicial.
Y si los despide, entonces el juez los va a reinstalar previa denuncia del trabajador afectado y va a ordenar que se paguen los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la efectiva reinstalación del trabajo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Artículo 381. Aquí regresamos al pliego de peticiones. ¿Qué características tiene que tener el pliego de peticiones para que le den trámite a la solicitud? El pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas, o sea, las peticiones, y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan sus servicios y el nombre y apellido de los delegados y la fecha. ¿Qué más debe contener? ¿Se acuerdan que yo les decía? No es un simple listado, o sea, sí tiene que tener los requisitos de un memorial, de un primer memorial. La solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde se tenga asiento el juzgado. Actualmente ya las notificaciones se hacen, son notificaciones electrónicas, ¿verdad, jóvenes? Entonces ahora lo que presentamos es un usuario del casillero electrónico autorizado por el organismo judicial, ¿verdad? Yo creo que va a llegar un momento, jóvenes, en que esto se va a digitalizar completamente y hasta vamos a poder ya presentar demandas y todo. Incluso las audiencias, ya muchas de las audiencias se realizan eh, por videoconferencia, ¿verdad? No sé si en laboral están realizando videoconferencias, sí, Sí, ya se están realizando. están Solo es realizando una también. solicitud a cualquiera de las partes. Y pues si las partes lo solicitan, se pueden hacer así. Sí, Ah, excelente, ¿verdad? A mí en laboral no me ha tocado todavía videoconferencia, pero en familia sí ya, ¿verdad? Que ya tocó por videoconferencia, entonces, la verdad es que es bien chileno porque como que si fuera la en vivo, solo que la hacen así como estamos nosotros ahorita, por Zoom, ¿verdad? sí. Entonces, sí, la verdad que yo creo que eventualmente ya hasta vamos a poder presentar las demandas por medio del casillero electrónico o algo así, sería bonito. ¿Verdad? Sí, ya no tenemos que ir a presentarlas físicamente. Bien, digamos. El nombre de la parte emplazada, dirección en donde debe ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. También tenemos que hacer un primer memorial, ¿verdad? Se tiene que llenar los requisitos de todo primer memorial. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. Miren, esto es especial porque normalmente cuando el memorial no cumple alguno de los requisitos establecidos en la ley, el tribunal nos manda a corregirlo. Pero cuando se trata del planteamiento del conflicto colectivo, miren, este último párrafo establece que de oficio, lo va a corregir el tribunal. Miren de nuevo. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. Entonces, miren, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Conformar, bueno, nos organizamos los trabajadores, vamos de que no fuéramos sindicalizados, y nombramos a los 3 representantes. Hacemos el pliego de peticiones
Y ahí en el mismo pliego, ¿se recuerdan? Tenemos que autorizar a los representantes para negociar en definitiva o a referéndum. Y luego tenemos que plantear el conflicto. ¿Cómo lo planteamos? Lo presentamos ante el juez, ¿verdad? Aquí en la ciudad capital, digamos, nos vamos a presentar ante el juez. Digamos, en los departamentos, normalmente hay un juez de trabajo. Por ejemplo, en Escuintla, allá estaba el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Escuintla. En Jutiapa, por ejemplo, allá estaba el juzgado de trabajo de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Jutiapa, que me tocó audiencia una vez también. Entonces, eh, ahí pues no hay problema porque se presenta ante el juzgado. Pero aquí en la ciudad capital hay un montón de juzgados. Entonces, aquí ya hace mucho tiempo, cuando yo me gradué, ya existía, crearon el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia. Lo que sucedía era que antes, pues yo tenía mi cuate que era el juez quinto y yo iba y presentaba mi proceso ante el juez quinto, porque yo sabía que era mi cuate, ¿verdad? Era como alguna forma de mover influencias. Entonces, para evitar entonces, ¿cuál era el problema? Que había un montón de juzgados con un montón de trabajo y otros juzgados en los que casi no tenían proceso, ¿verdad? Porque obviamente yo todos mis procesos los iba a presentar con mi cuate, ¿para qué se los voy a dar con otro con el que no me llevo bien o al que no conozco? ¿Ah? Entonces, para evitar ese tipo de tráfico de influencias, la Corte crea el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia. Entonces, ellos se encargan de recibir los memoriales y, bueno, ahora depende del tipo de proceso, pero ahora pasan a un juzgado para la admisibilidad de demandas. Ellos verifican que tenga los requisitos y ya lo pasan. Pero bueno, el caso es de que ahora nosotros ya no lo podemos ir a presentar directamente al juzgado, sino que lo presentamos al Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia. Ellos se encargan de equitativamente distribuir todos los procesos nuevos entre todos los juzgados que hay. Y entonces a mi colectivo le asignan, por decirles algo, el juzgado 12º o el 12º, pueden decir también. Entonces, miren, ese va a ser el juzgado que se va a encargar de conocer. Entonces, pero desde el momento en que nosotros lo presentamos, como les digo, que tenemos el sello recibido, ahí ya está planteado. Ahora, se supone legalmente esto debería ser inmediatamente, jóvenes, igual que la denuncia cuando me despiden ya planteado el conflicto. Yo hago la denuncia y la ley establece que inmediatamente el juez debe presentar, debe de ordenar la reinstalación. Pero lo que pasa es de que al final en lo que esto llega al juez, en lo que lo conocen, que le asignan oficio, bueno, esos vayan al secretario, ¿verdad? Y van al secretario, se ordena la reinstalación, más o menos en mi experiencia andan como por entre los 2 meses y medio a 4 meses. La orden de reinstalación de primera instancia, depende del juzgado, ¿verdad? Porque hay unos juzgados que trabajan, digamos, 2 meses y ya están las personas presentándose para su reinstalación. Hay otros juzgados que 4 o 5 meses se van a tardar. Depende del juzgado, pero más o menos ahí estamos. Pero luego normalmente los patronos apelan, entonces nos vamos año y medio, 2 años más apelación. Entonces al final, si se dan cuenta, es un montón de salarios dejados de percibir lo que va a tener que pagar. Cuando se trata de patronos, digamos, privados, ellos muchas veces con la orden de juez de primera instancia reinstalan. Pero cuando se trata del Estado, no. Y yo les decía, miren, ¿y por qué no reinstalamos en primera instancia? Miren la cantidad de dinero que nos ahorraríamos. Y lo que me dijeron fue que la Contraloría les ponía ya si no presentaban la apelación. Digo, pero ustedes ya le explicaron a la Contraloría, o sea, hay que juntarnos, pero una reunión con Contraloría y explicarles, ¿verdad? De que se le representa más gasto para el Estado pagar todos esos salarios dejados de percibir sin que la gente trabaje, a pagárselos para que la gente la esté trabajando. Porque, digamos, en una reinstalación, o sea, no es lo mismo pagarle 2 meses y medio, 4 meses a un trabajador que pagarle 3 años de salarios dejados de percibir. Es un dineral. Póngale, había gente, póngale a alguien que ganaba unos sus 6,000 quetzales,
se terminaba llevando casi 300,000 quetzales de salarios dejados de percibir, depende de lo que durara el proceso. Baja, pero y los que ganaban 18 o 20,000 quetzales, esos se llevaban arriba del millón. Yo vi una señora que la reinstalaron, pero ella era 011, entonces ella le pagaron bonos, aguinaldo, todas las prestaciones, ¿verdad? Esa señora se llevó casi 3 millones de quetzales, eran 2,805,000 por una reinstalación. Entonces, es un dineral que le sacan al Estado en ese sentido. Pero, al final de cuentas, yo digo, pues, si los trabajadores tienen derecho, lo exigen, y como tienen derecho, los juzgados se lo reconocen. Como ya vieron ustedes, existe el derecho ahí en el 379 y 380. Bien, entonces, planteamos el proceso y una vez presentado ante el juzgado se tiene por planteado el proceso. A partir de ahí hay inamovilidad. Ya vimos cuáles son los requisitos del memorial que debe contener el planteamiento del conflicto colectivo. Ahora, ya llegó al tribunal, ya llegó al juzgado. Supongamos que llegó al juzgado 15º. ¿Qué hace el juez 15º? Al que se lo asignen, ¿verdad? Porque ahora son pluripersonales. Entonces, va, pero ¿qué hace el juez 15º? Miren, el juez 15º, cuando ya le plantean el proceso colectivo, él está obligado dentro de las 12 horas siguientes, miren, dentro de las 12 horas siguientes, a solicitar la conformación del Tribunal de Conciliación. ¿Qué es eso? Bien, el Tribunal de Conciliación está formado por un juez y de ahí tenemos a 2 representantes de patronos y 2 representantes de los trabajadores. Y entonces ya el juez, con los 2 representantes de los trabajadores y los 2 representantes de los patronos, forman el Tribunal de Conciliación. De la misma forma se forma el de arbitraje también. Entonces, si lo que se está conformando es de conciliación, es un tribunal de conciliación. Si lo que se está conformando es un tribunal de arbitraje, es de arbitraje. Pero aquí estamos en el de conciliación. Miren, conformación del tribunal. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del tribunal de conciliación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Ahorita vamos a ir a leer el 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de 24 horas una delegación, no, una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene asiento el tribunal. Y en caso de que así no lo hicieren, se les seguirá haciendo por el lugar señalado por la parte emplazante o por los estrados del tribunal si dicho lugar no estuviera ubicado en la sede. ¿Vamos bien? Entonces, miren, conforma el Tribunal de Conciliación, ahorita vamos a ver cómo se conforma, y notifica a la otra parte. ¿Verdad? Notifica a la otra parte y le da 24 horas para que haga una delegación análoga según lo previsto en el artículo 375. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se conforma el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Eso lo tenemos en el 294. Fíjense pues. Tribunales de Conciliación. La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así. Un juez de trabajo y previsión social, que lo preside, un representante titular
y 3 suplentes de los trabajadores. Yo les había dicho 3 representantes, ¿verdad? No, es un titular y 3 suplentes, perdón. Y un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente, tanto que los demás fungirán un año, comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. Los representantes a que se refiere este artículo deben seguir cumpliendo las responsabilidades de sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos. Sin embargo, podrán renunciar a la Corte Suprema de Justicia si han cumplido ya su periodo. El secretario del juzgado cuyo juez preside el tribunal lo es a la vez de este tribunal permanente. O sea que el mismo secretario del juzgado es el secretario del Tribunal de Conciliación o de Arbitraje. Y de hecho, por eso es que yo no sé si se oyeron que les hice la observación. Esto los tiene el secretario. Porque lo normal es que los procesos colectivos no están a cargo de un oficial, sino que lo normal, les digo lo normal porque así lo establece la ley, están a cargo del secretario, ¿verdad? Pero yo he visto algunos juzgados que están asignados a un oficial, ¿verdad? O sea, regularmente cuando ustedes ven los procesos, está el número de proceso 01173-2019-00125, oficial quinto, porque es el oficial que tiene a su cargo el proceso. Pero cuando ustedes ven los procesos colectivos, normalmente después del proceso dicen secretario, porque quien tiene a su cargo son los secretarios, así es como debe ser, ¿verdad? Esto está en cargo del secretario. Pero eh, en algunos juzgados, como les digo, no lo cumplen y sí se los ponen a cargo de los oficiales, pero deberían de estar a favor de estar a cargo del secretario. Muy bien. Ahora regresemos al 383. Cuando ustedes ven ahí la formación, el juez hace la formación dentro de las 12 horas, la formación del Tribunal de Conciliación, quiere decir que manda a convocar a los representantes. Dentro de las 12 horas siguientes al planteamiento del conflicto, el juez manda a llamar. Eso quiere decir conformar o formar. Él manda a llamar a los representantes del trabajador y del patrón. Y estos se tienen que integrar al tribunal. Entonces, ya cuando estos están físicamente ahí eso es lo que se le llama la integración del tribunal, ya cuando ellos forman parte del tribunal de conciliación, ¿verdad? Entonces, la formación es cuando el juez los manda a llamar. Mira, representante del patrono, representante del trabajador, tenemos un conflicto colectivo, vénganse para el juzgado. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que se llama la integración. Mire, ya cuando los representantes ya se presentan al juzgado y ya pasan a formar parte del mismo. Si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuvieran algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente a efecto de que se llame a su sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifiestan posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Era la multa. Si fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase durante la tramitación, ¿no? Ya la resolución final, eso sí, ya. Entonces establece, vamos a ver. Entonces la idea es de que
es no entorpecer la tramitación del, del proceso colectivo. Ya ven que muchas veces los abogados de mala fe son especialistas en retrasar los procesos y van interponiendo un montón de medidas o de recursos o excepciones, solicitudes que son meramente dilatorias. Solamente lo que buscan es retrasar el proceso. Cuando ya resolvimos cualquier conflicto que pueda haber, supongamos de que alguno de los representantes tuviera algún conflicto de interés y no pudiera conocer, pues llamamos al sustituto. Entonces ya una vez resueltos todos esos conflictos y ya sabemos quiénes son los representantes que van a conformar el tribunal, entonces ahí procedemos a declararlo competente. Miren, la integración del tribunal es cuando ya aquellos acuden al tribunal y ahí, por ejemplo, si yo tengo un impedimento, yo le manifiesto al juez, señor juez, yo tengo impedimento, porque fíjese que la persona que está planteando el conflicto es mi hermano. Entonces, miren, yo me niego a conocer y llaman al sustituto. Entonces, ya nombrado el sustituto, ¿qué hace el tribunal? Se declara competente, que es cuando el tribunal ya está listo para conocer. Miren, 384. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. El Tribunal de Conciliación va a constituirse en el lugar del si lo considera necesario. Entonces, miren, vamos a citar a las partes, ya una vez declarado competente el tribunal, vamos a fijar una audiencia para que las partes comparezcan, ¿verdad? Convocamos a las partes para que comparezcan al juzgado, ¿verdad? Y esa audiencia se va a verificar dentro de las 36 horas siguientes a la conformación del tribunal. O sea, ya se dieron cuenta que los plazos en materia colectiva son bien cortitos. La naturaleza de estos procesos es que deberían de ser bien rápidos. Lo que pasa es que, como les digo, hay un montón de factores entre los cuales están los abogados de las partes, muchas veces la sobrecarga de trabajo que tienen los tribunales también. Justamente ahora con los jueces juzgados pluripersonales debería descargarse un poquito, supuestamente. Ahora, ¿qué pasa el día señalado para la audiencia? Fíjense, pues, si la audiencia la señalamos para las 10 de la mañana, entonces la actividad empieza 2 horas antes. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque el tribunal se va a reunir con las partes por separado. ¿Va? Bien. 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, perdón, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud todas las preguntas que se les hagan. Entonces, miren, si la audiencia 2 horas antes el tribunal se va a reunir, puede ser primero con los trabajadores y después con los patronos o viceversa, pero tiene que reunir con las dos partes por separado. Y ahí ellos le tienen que manifestar, ¿verdad? Todo lo que consideren sobre el presente proceso y el tribunal les puede formular las preguntas que considere necesarias. ¿Estamos bien? Una vez haya determinado bien las pretensiones de las partes en un acta lacónica, hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia a efecto de proponerles los medios o bases generales de arreglo que su prudencia le dicte y que deben ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal.
Mayoritariamente quiere decir cuántos miembros del tribunal son, 3. ¿No? Porque son 2 titulares, los demás son suplentes. Entonces el juez, un representante de trabajador y un representante de trabajo, del patrón. Entonces las decisiones se toman por mayoría, miren, 2-1 las pueden tomar. O si es posible, pues que sean unánimes, ¿verdad? Entonces serán acordadas mayoritariamente por los miembros. Entonces, un acta lacónica es un acta sucinta, digamos, muy concreta. Ahorita les voy a decir exactamente. Básicamente quiere decir, lacónico quiere decir breve, conciso, eh, compendioso. O sea que tenemos que extendernos, pues tiene que ser bien conciso lo que cada una de las partes quiere. Entonces, en el acta lacónica ellos van a establecer cuáles son las pretensiones de cada una de las partes y ahí van a establecer cuáles son las formas que nos van a proponer para resolver el conflicto. Lo que pasa es de que aquí es donde entra esto. Miren, nosotros vamos a ir a la conciliación. En la conciliación, el tribunal de conciliación, perdón, al terminar el trámite, lo que van a hacer es que nos van a proponer una forma para resolver el. Y nosotros podemos aceptar o no esa propuesta. Puede ser que los trabajadores estemos de acuerdo, pero el patrono no. O puede ser al revés, el patrono está de acuerdo, pero los trabajadores no. Entonces, miren, ahí nos vamos a poner de acuerdo para aceptar o no aceptar lo que nos está proponiendo el Tribunal de Conciliación. ¿Nos puede obligar el Tribunal de Conciliación? No, porque lo que ellos están haciendo acá en la conciliación es que solo nos están proponiendo una forma amigable para resolver el conflicto. Miren, nosotros consideramos que el conflicto lo podrían resolver de esta forma. No nos obliga, nosotros lo aceptamos o no lo aceptamos. Ahora, vamos a ver en el siguiente proceso, en el arbitraje, ahí sí, la decisión que tome el tribunal de arbitraje, que sí es vinculante. ¿Verdad? O sea, aquí es como que el tribunal nos está dando la opción todavía de arreglarnos, ¿verdad? De, de poder conciliar, por eso se llama tribunal de conciliación. Primer escenario, hay arreglo. Miren, nos pusimos de acuerdo. Si hubiera arreglo, el 386, si hubiera arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionado con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y de 10 a 50 quetzales si los recurrentes fueran los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser mayor de un año. Si se omitiera este requisito, se entenderá que el término es de un año. ¿Estamos bien? Entonces, miren, no estamos obligados a hacer el acuerdo, pero si lo hacemos, si hacemos el acuerdo, entonces ese acuerdo es de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Es obligatorio. Si no lo cumplimos, nos van a poner una multa. Ya vemos los montos de la multa. Ahora, queda salvo otro derecho. ¿Qué pasa si nosotros hicimos un acuerdo y no lo cumplimos? Queda salvo, nos queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que las haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Entonces, miren, el Tribunal de Conciliación nos propone la forma de conciliación. Podemos aceptarla o no aceptarla. Si la aceptamos, tenemos que cumplir ambas partes, ¿verdad?
Si, por ejemplo, el que no cumpla es el patrono, le van a poner una multa y los trabajadores tienen derecho a irse a la huelga sin iniciar otra conciliación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se incumplió el acuerdo. Y si fuera el patrono, el que sí cumplió y los trabajadores los que no cumplieron, entonces el patrono podría irse al paro. ¿Verdad? Que la huelga es cuando la están los trabajadores y el paro es cuando lo busca el patrón. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Pues miren, podemos estallar la huelga o también le podemos pedir al tribunal que ejecute lo resuelto, ¿verdad? Y con esto pues nos pueden eh, pagar daños y perjuicios o pueden condenar a daños y perjuicios. Si no hay arreglo, se puede realizar una nueva audiencia, ¿verdad? Se vuelve a realizar una nueva audiencia, igual que la anterior, y el tribunal les vuelve a proponer medios de conciliación. Si no aceptan los medios de conciliación después de la segunda audiencia, entonces el tribunal de conciliación va a dar por terminada su intervención. ¿Ah? Como les digo, el tribunal no nos puede obligar a conciliar. Nos da la propuesta de conciliar. Puede ser que conciliemos o no. Si no conciliamos, puede hacer una segunda audiencia. Y si no conciliamos en la segunda audiencia, entonces él da por terminada su parte. Eso sí, si llegamos a un acuerdo, ese acuerdo se puede ejecutar. Miren, el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla el artículo 385. O sea, vuelve a repetir la misma audiencia, ¿verdad? Pero si no obtuviere éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Entonces, si no se consigue el arreglo, da por terminada su intervención el Tribunal de Conciliación. Si el tribunal pusiere, si el tribunal hiciere uso de esta facultad, el presidente nombrará a otros dos miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política para que reúnan dentro del territorio, dentro del término indicado, el mayor acopio de datos y pruebas que faciliten la resolución del conflicto. 388. Si los delegados de alguna de las partes no asistieren una vez o hayan sido debidamente, una vez hayan sido debidamente citados a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los artículos 384 y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía e impondrá a cada uno de los rebeldes como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales o de 100 a 500 quetzales según se trate respectivamente de trabajadores o patrones. Siempre la multa más pequeña es para trabajadores, la más alta es para patrones. Pues miren, si están rebeldes, digamos, normalmente lo que haría el juez en un juicio ordinario laboral es declarar a los rebeldes y seguir el proceso sin él. Pero en este proceso colectivo lo que hace el juez es que los mande a traer con la. Es lo que, esos son los apremios, apercibimiento, multiconducción. Entonces, esta última, la conducción, es cuando el juez le ordena a agentes de la Policía Nacional Civil a que vayan y traigan al rebelde al tribunal. Lo obligan a ir al tribunal. 389. Ya vimos qué pasa si hay acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Fracasa la conciliación. En el artículo 389. Una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter la disputa. Vamos a ver, perdón.
Una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter la disputa a arbitraje, el tribunal levantará un informe cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que hicieren a las partes para resolver, además de determinar cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron, y lo mismo respecto al arbitraje propuesto o insinuado. Entonces aquí les dicen a las partes, miren, ustedes tienen la opción de, uno, aceptar el acuerdo. Dos, pues si no llegan a ningún acuerdo, puede estallar la huelga, vamos a ver. O podemos ir a arbitraje, ¿verdad? Tenemos varias opciones ahí. A partir del artículo 394, ahí empieza ya el trámite de la huelga. O sea, ¿cuándo inicia el trámite de la huelga? Ahí en sí la huelga, cuando fracasa la conciliación. Lo que pasa es que si decidimos ir a arbitraje, lo que diga el tribunal de arbitraje, eso sí lo vamos a tener que hacer. Entonces tenemos la opción de ir al arbitraje y acatar lo que diga el tribunal de arbitraje, o podemos estallar la huelga, ¿verdad? Pero hasta aquí vamos a terminar la conciliación, ¿verdad? Fracasa la conciliación. Entonces, una vez fracasada la conciliación, las partes tienen dos vías. Una, pueden irse al arbitraje, pero si van al arbitraje, lo que decide el tribunal de arbitraje lo deben de cumplir, es vincular. O pueden estallar la huelga, ¿verdad? Pero si deciden estallar la huelga, vamos a continuar con el procedimiento a partir del 394. No lo vamos a ver ahorita porque tenemos que ver la huelga todavía, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar pendiente esta partecita de la huelga para cuando terminemos la huelga y vamos a ver a continuación el arbitraje, el cual van a ver ustedes que es más corto. Entonces, si quieren, vamos a hacer una pausa ahorita y regresamos en unos 10, 15 minutos. Yo les voy a mandar un mensajito y continuamos con el arbitraje. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda con la conciliación? No, ninguna. Muy bien. Entonces descansemos un ratito y ahorita continuamos. Y mientras me hago mi café.